Hay días que comienzan como cualquier otro, sin señales claras de que algo importante está por suceder. Días comunes, marcados por la rutina, en los que nadie imagina que una sola conversación, escuchada en el momento equivocado, puede remover culpas, romper silencios y cambiar el rumbo de dos vidas que hasta entonces caminaban separadas. Esta es una de esas historias. Una historia de decisiones tomadas desde el cansancio, de mentiras necesarias y de emociones que nadie planeó sentir. Una historia que podría haberle pasado a cualquiera. Si te gustan los relatos humanos, reales, de esos que no aparecen en las noticias pero se repiten en muchas casas, te invitamos a quedarte hasta el final. Suscríbete al canal Amor Sincero, donde compartimos una historia nueva cada día. Si este relato conecta contigo, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué horas sueles hacerlo. Héctor Valdivia tenía 46 años y vivía solo en un departamento amplio de Mendocino, la Colonia del Valle, en Ciudad de México. No le faltaba nada material, pero hacía tiempo que su casa se sentía más como un lugar de paso que como un hogar. Esa mañana había salido temprano a una reunión, había vuelto antes de lo previsto y caminaba por el pasillo sin hacer ruido, con el saco todavía puesto, cuando escuchó una voz temblorosa venir de la cocina. Era Marisol, la mujer que trabajaba limpiando su casa desde hacía casi 4 años. No estaba hablando con él, estaba al teléfono, bajando la voz como quien intenta no llorar, diciendo algo que lo hizo detenerse en seco. Marisol tenía 35 años y casi nunca hablaba de su vida. Hacía su trabajo, cumplía horarios y se iba sin hacer preguntas ni comentarios. Pero ese día su voz no sonaba igual. Decía que necesitaba a alguien que la acompañara al pueblo, que no podía llegar sola al matrimonio de su hermana en el estado de Hidalgo, que su madre estaba muy enferma y no soportaría verla sin pareja otra vez. Héctor no quiso escuchar, pero tampoco pudo evitarlo. Se quedó ahí, apoyado contra la pared, sintiendo una incomodidad extraña, como si hubiera entrado sin permiso en un momento que no le pertenecía, sin saber todavía que ese día no terminaría como había empezado. Héctor sabía que lo correcto habría sido seguir caminando, fingir que no había escuchado nada y volver a su habitación como hacía siempre. No era su asunto. Marisol era su empleada, no alguien de su vida personal. Pero algo en esa frase, en la forma desesperada en que ella repetía que no podía ir sola, le apretó el pecho. Él también conocía esa sensación de llegar solo a lugares donde todos parecían tener a alguien. La conocía demasiado bien. Se quedó inmóvil, escuchando sin querer hacerlo, mientras ella hablaba de su madre, de lo frágil que estaba, de cómo le había pedido entre lágrimas que no llegara sola al pueblo otra vez. Desde la cocina llegaba el ruido del agua corriendo, como si Marisol se hubiera lavado la cara para ocultar el llanto antes de seguir trabajando. Héctor respiró hondo. De pronto, ese departamento silencioso le pareció más vacío que nunca. Pensó en las noches en que cenaba solo frente al televisor apagado, en los fines de semana sin planes, en los eventos familiares a los que dejaba de ir para evitar preguntas incómodas. Sin saber por qué, se encontró preguntándose cuántas veces Marisol habría pasado por situaciones así sin que él lo notara, mientras él seguía creyendo que la soledad era solo suya. Héctor se obligó a moverse cuando escuchó pasos acercándose desde la cocina. No quería que Marisol lo encontrara ahí, parado como alguien que había escuchado algo que no debía. Caminó hacia la sala y fingió revisar el celular, aunque no estaba leyendo nada. Minutos después, ella apareció con el trapeador en la mano y los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado en silencio. Le dio los buenos días con el mismo tono respetuoso de siempre, sin mirarlo directamente. Héctor respondió:
casi por reflejo, pero su voz salió más baja de lo habitual. Se sentía incómodo, no por ella, sino por la sensación de haber visto una grieta en la vida de alguien que hasta ese momento había sido solo parte del fondo de su rutina. Marisol siguió limpiando, moviéndose con rapidez, como si el trabajo fuera una forma de no pensar. Héctor la observó desde lejos, notando detalles que antes no veía. La forma en que se llevaba la mano al cuello cuando se detenía, cómo respiraba hondo antes de seguir. El cansancio acumulado en sus gestos. Pensó en lo fácil que había sido, durante años, reducirla a alguien que cumplía tareas, sin preguntarse nunca qué cargaba fuera de ese departamento. Esa mañana, por primera vez, sintió vergüenza de su propia indiferencia. No era culpa directa, se decía, pero tampoco era inocente. Vivir cómodo también había significado no mirar demasiado alrededor. El silencio entre los dos se volvió pesado conforme avanzaba la mañana. Héctor intentó concentrarse en su computadora, pero las palabras que había escuchado seguían repitiéndose en su cabeza. No puedo llegar sola. Sabía lo que significaba esa frase en muchos pueblos del país, donde todavía se mide a las mujeres por su estado civil y no por lo que han hecho con su vida. Pensó en su propia familia, en las preguntas que había aprendido a esquivar con el tiempo, en la forma en que la gente asumía que su soledad era una elección cómoda y no el resultado de años de relaciones fallidas y decisiones postergadas. En algún momento, Marisol se acercó para avisarle que ya se iba. Su voz era firme, pero había algo frágil debajo. Héctor levantó la vista y por un instante estuvieron frente a frente, sin la distancia habitual de patrón y empleada. Quiso decir algo y no supo qué. No una pregunta directa, no una frase que sonara a lástima. Marisol tomó su bolsa y se despidió con educación, como siempre. Cuando la puerta se cerró, el departamento volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo. Héctor se quedó sentado, mirando un punto fijo, sintiendo que algo se había movido dentro de él. No sabía aún qué haría, ni siquiera si haría algo. Solo sabía que ese día, sin buscarlo, había escuchado una verdad que lo obligaba a mirarse a sí mismo con una honestidad incómoda. Héctor pasó el resto de la mañana trabajando a medias. Respondía correos, hacía llamadas, pero su atención se escapaba cada pocos minutos hacia el recuerdo de esa voz quebrada en la cocina. No era curiosidad morbosa, era otra cosa, más incómoda, la sensación de haber estado viviendo en automático, rodeado de gente que hacía funcionar su vida sin conocer a nadie de verdad. A eso de la 1, bajó por café y se detuvo frente a la ventana. Desde ahí veía la calle con su tráfico habitual, los vendedores ambulantes, la gente cargando bolsas del mercado. Todo seguía igual afuera, pero él se sentía como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Intentó convencerse de que no debía involucrarse. No, por falta de humanidad, sino porque sabía lo fácil que era confundir ayuda con control cuando había dinero de por medio. En su experiencia, casi todo terminaba contaminado por eso. Aún así, había una parte de él que no podía ignorar el peso de lo que escuchó. Una mujer pidiendo un favor desesperado porque el mundo le exigía aparentar una vida que no tenía. La idea le dio rabia, pero también le dio miedo, porque lo obligaba a reconocer que él también había vivido de apariencias, solo que en sentido contrario, aparentando que estaba bien solo. En algún momento, revisó el calendario y se dio cuenta de que no tenía nada programado para la tarde. Nada. Esa constatación, tan simple, le pegó duro. Cerca de las 3, el teléfono de Héctor vibró con un mensaje del portero avisando que Marisol había regresado por una cosa que se le olvidó. Héctor sintió un impulso inmediato de bajar el volumen del televisor, como si necesitara prepararse para algo importante. Cuando ella entró, traía la mirada cansada y un sobre manila doblado bajo el brazo.
Caminó directo hacia el cuarto de servicio, sin intención de conversar, como alguien que solo quiere pasar desapercibida. Héctor, desde la sala, escuchó cómo abría un cajón y cómo soltaba un suspiro largo, de esos que no se pueden fingir. Él se levantó despacio, se acercó sin invadir y la llamó por su nombre con cuidado, como si temiera asustarla. Marisol se giró de golpe, sorprendida de que él estuviera ahí. Su rostro cambió rápido. Primero alarma, luego vergüenza, luego una rigidez defensiva. Héctor notó que apretaba el sobre con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía de pie. Ella intentó sonreír, pero no le salió. Dijo que solo venía por unos papeles y que ya se iba. Héctor sintió que si la dejaba salir en ese momento, el tema quedaría enterrado para siempre, y él volvería a la misma vida vacía de siempre. Sin planearlo demasiado, le preguntó si necesitaba ayuda para ese viaje al pueblo. La frase salió simple, sin promesas, sin tono de salvador. Aún así, el aire se tensó. Marisol bajó la mirada y se le humedecieron los ojos otra vez, como si esa pregunta hubiera tocado un lugar que ella se esforzaba por mantener cerrado. Marisol tardó varios segundos en responder, no porque no hubiera entendido la pregunta, sino porque no sabía cómo recibirla. Estaba acostumbrada a resolver sola, a no pedir nada, a no deber favores que después pudieran volverse en su contra. Levantó la vista despacio y Héctor pudo ver sin filtros el cansancio acumulado en su rostro. No era solo tristeza, era agotamiento puro. Dijo que no necesitaba ayuda, que ya estaba viendo cómo arreglarse. Su voz sonó firme, pero demasiado rápida, como si quisiera cerrar el tema antes de que se abriera de verdad. Héctor asintió, respetando esa primera negativa, pero no se movió. Le explicó con calma que no preguntaba por compromiso ni por curiosidad, que simplemente había escuchado algo sin querer y que entendía si prefería no hablar. Ese matiz, el de reconocer que había escuchado sin permiso, cambió algo. Marisol apretó los labios y respiró hondo. Dijo que su hermana se casaba ese mismo día por la tarde, que el pueblo estaba a 3 horas de la ciudad y que su madre llevaba semanas muy mal. Contó que no era la primera vez que su familia la señalaba por llegar sola, que esta vez había sido peor porque su madre le pidió, casi suplicando, que no la hiciera pasar vergüenza. Mientras hablaba, no miraba a Héctor, como si decirlo en voz alta fuera demasiado. Héctor escuchó sin interrumpir, sintiendo una mezcla de rabia y comprensión, no porque la historia fuera nueva, sino porque era demasiado común. El silencio que siguió fue incómodo, pero distinto a los anteriores. Ya no era distancia profesional, era algo más frágil. Marisol aclaró que no estaba pidiendo nada, que solo necesitaba salir rápido y que no quería problemas. Héctor la miró con una atención que ella no conocía en él. Le dijo que tampoco quería problemas, que no pretendía cambiar nada de su relación laboral, pero que, si ella lo permitía, podía acompañarla. No como solución mágica, no como favor eterno, solo como alguien que sabía lo que era cargar con expectativas ajenas. La propuesta quedó flotando entre los dos, pesada y simple a la vez. Marisol frunció el ceño, confundida, casi ofendida al principio. Preguntó por qué lo haría. ¿Qué ganaba él con eso? Héctor no tuvo una respuesta elegante. Dijo la verdad más básica que tenía, que no quería llegar a su casa esa noche sabiendo que pudo hacer algo y no lo hizo. Esa honestidad la desarmó más que cualquier promesa. Marisol negó con la cabeza varias veces, murmuró que era una locura, que no estaba bien mezclar cosas, que la gente iba a hablar. Héctor aceptó cada objeción sin discutir. Le dijo que entendía si decía que no pasaría nada. Esa ausencia de presión fue lo que terminó de quebrarla. Marisol se sentó en la cama del cuarto de servicio, con el sobre todavía en la mano, y se quedó mirando el piso.
Después de un largo rato dijo que tenía miedo, no de él, sino de llegar sola otra vez. Héctor asintió. El reloj marcaba ya pasada la tarde. El día seguía avanzando, y con él una decisión que ninguno de los dos había planeado tomar. No hubo un acuerdo formal ni palabras grandilocuentes. Marisol solo dijo que tenía que salir ya si no quería llegar tarde al pueblo. Héctor fue a su habitación a cambiarse sin pensarlo demasiado. Eligió ropa sencilla, nada que llamara la atención, como si de pronto entendiera que no se trataba de impresionar a nadie. Mientras se abotonaba la camisa, sintió una incomodidad nueva, una mezcla de nervios y conciencia de estar cruzando una línea que había evitado toda su vida. No era miedo a perder algo material, sino a exponerse. Cuando volvió a la sala, Marisol lo esperaba de pie, con la bolsa colgada al hombro y el sobre manila apretado contra el pecho. No sonrió. Tampoco parecía aliviada. Parecía alguien que había decidido avanzar aún con el miedo encima. Bajaron juntos en el elevador sin hablar. El silencio no era hostil, pero estaba cargado de pensamientos no dichos. Al salir a la calle, Héctor levantó la mano para detener un taxi, algo que casi nunca hacía, acostumbrado a manejar solo. Marisol le dio la dirección con voz baja. Mientras el coche avanzaba entre el tráfico pesado de la ciudad, Héctor notó cómo ella miraba por la ventana sin realmente ver nada. Tenía la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Pensó en todo lo que ese día ya había cambiado sin previo aviso y en lo poco que controlaba lo que vendría después. Aún así, no se arrepintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que no tenía que ver con su imagen ni con su comodidad. El trayecto hacia el pueblo se hizo largo, no tanto por la distancia, sino por el peso de lo que ambos llevaban en la cabeza. Marisol habló poco, solo lo necesario para explicar detalles prácticos, que el matrimonio sería sencillo, que su familia era conocida en el pueblo, que su madre no estaba bien. Héctor escuchaba, atento a cada palabra, entendiendo que no estaba entrando solo a un evento social, sino a una historia familiar cargada de juicios y silencios. A medida que dejaban atrás la ciudad y el paisaje se volvía más árido, Marisol empezó a relajarse apenas, como si el movimiento la ayudara a sostener la decisión. Héctor pensó en cómo ese día había comenzado como cualquier otro, y ahora lo encontraba manejando hacia un lugar desconocido, acompañando a alguien que hasta esa mañana era casi invisible para él. No sabía cómo lo recibirían ni qué tendría que fingir exactamente, y esa falta de guión lo inquietaba. Pero también le daba una sensación extraña de honestidad. No estaba interpretando un papel ensayado, estaba reaccionando como podía, en tiempo real. Cuando el sol empezó a bajar, Marisol señaló a lo lejos las primeras casas del pueblo. Su voz tembló apenas al decir que ya casi llegaban. Héctor sintió un nudo en el estómago, no por miedo al qué dirán, sino por la certeza de que, al cruzar ese límite, nada de lo que había ocurrido ese día podría deshacerse. El coche redujo la velocidad. El día avanzaba hacia su momento más difícil. Al entrar al pueblo, Héctor sintió de inmediato el cambio de ritmo. Las calles eran estrechas, con fachadas bajas y gente sentada afuera de sus casas observando quién llegaba y quién se iba. Marisol se enderezó en el asiento, como si ese simple gesto pudiera protegerla. Le indicó dónde estacionarse, frente a una casa de muros despintados y una reja verde que parecía más vieja que ella. Antes de bajar, se quedaron unos segundos dentro del coche. Marisol respiró hondo varias veces, cerró los ojos y se pasó la mano por el cabello. Dijo en voz baja que su madre estaba adentro, que seguramente ya preguntaba por ella. Héctor asintió, sin saber muy bien qué decir. Cuando bajaron, no habían dado ni 5 pasos cuando una vecina los miró con curiosidad abierta. Marisol saludó rápido, demasiado rápido.
Héctor notó cómo ella buscaba su cercanía sin tocarlo aún, como midiendo si podía apoyarse en él. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió de golpe. Olor a comida caliente, voces hablando al mismo tiempo, el ruido de platos. Una mujer mayor los vio entrar y se llevó la mano al pecho con una expresión que mezclaba alivio y sorpresa. Marisol se acercó enseguida. Héctor entendió sin que nadie se lo explicara. Esa era la madre. La mujer lo miró de arriba a abajo, sin disimulo, y luego sonrió. No fue una sonrisa perfecta, fue una sonrisa cansada. Dijo algo sobre lo bueno que era no ver a su hija sola esta vez. Héctor sintió un peso extraño en el estómago. No había reproche explícito, pero sí años de expectativas acumuladas en una sola frase. Durante los minutos siguientes, Héctor fue presentado como el compañero de Marisol. Nadie pidió más explicaciones. En ese contexto bastaba con eso. Los comentarios eran simples, directos, a pinchos, a veces incómodos. Preguntas sobre de dónde era, a qué se dedicaba, cuánto tiempo llevaban juntos. Héctor respondió con lo justo, evitando detalles que no entendía del todo. Marisol permanecía a su lado, más callada de lo habitual, pero visiblemente más tranquila. Héctor notó cómo ella se movía distinto, cómo su espalda ya no estaba tan rígida. En un momento, la madre de Marisol le tomó la mano y le dijo que se alegraba de verla acompañada, que ya no tendría que preocuparse tanto. Marisol sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Héctor presenció esa escena con una mezcla de incomodidad y tristeza. Era evidente que ese alivio no venía solo del presente, sino del miedo de una madre a dejar una hija sola en un mundo que juzga rápido. La ceremonia comenzó poco después, sencilla, sin grandes adornos. Héctor se sentó junto a Marisol, sintiendo las miradas ocasionales, pero también algo parecido a aceptación. No se sentía un intruso, se sentía parte de algo que no le pertenecía del todo, pero que tampoco le era ajeno. Mientras escuchaba las palabras del juez civil, pensó en lo absurdo de que una presencia masculina cambiara tanto la percepción de una mujer. Y, al mismo tiempo, entendió por qué Marisol había tenido miedo de venir sola. Ese día no estaba hecho para resistir sola, estaba hecho para sobrevivir como se pudiera. La tarde avanzó entre saludos, platos que iban y venían, risas forzadas y silencios cargados. Héctor se mantuvo atento a Marisol, no de forma posesiva, sino como quien cuida algo frágil. Notó cómo ella respondía a cada comentario con cautela, midiendo palabras, evitando preguntas que sabía que llegarían. Aún así, hubo momentos inevitables. Una tía preguntó cuándo se habían conocido. Un primo insinuó que ya era hora de formalizar. Nadie parecía querer herir, pero cada frase llevaba el peso de una norma no escrita. Héctor respondió con frases sencillas, sin adornos, tratando de no construir una mentira más grande de lo necesario. Marisol agradeció ese cuidado con una mirada breve, casi imperceptible. En medio del bullicio, la madre se sentó varias veces, agotada. Su respiración era pesada, y cada esfuerzo parecía costarle más de lo normal. Marisol se acercaba a ella constantemente, acomodándole el suéter, ofreciéndole agua, hablándole al oído. Héctor observó esa dedicación silenciosa y entendió que esa mujer había cargado sola con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. No había victimismo en ella, solo resistencia. Cuando la música empezó a sonar, algunos bailaron. Marisol no. Se quedó sentada junto a su madre, sosteniéndole la mano. Héctor se sentó del otro lado. Por primera vez en el día, los tres permanecieron en silencio, compartiendo un momento que no necesitaba explicación. Fue ahí cuando la madre de Marisol habló con Héctor directamente, sin rodeos. Le agradeció por haber venido, por no dejar sola a su hija. No preguntó quién era realmente ni qué planes tenían. Solo dijo que Marisol había sido siempre fuerte, pero que la
En fuerza también se cansa. Héctor sintió un nudo en la garganta que no esperaba. No respondió con promesas ni frases bonitas. Dijo simplemente que Marisol no estaba sola. Esa frase, dicha en voz baja, pareció aliviar algo en el ambiente. Marisol escuchó y bajó la cabeza, como si no supiera cómo recibir esas palabras. Más tarde, cuando la fiesta empezó a apagarse, ella salió al patio a tomar aire. Héctor la siguió a distancia, respetando su espacio. El cielo ya estaba oscuro y el ruido había disminuido. Marisol se apoyó en la pared y dejó caer los hombros, como si todo el día le cayera encima de golpe. Dijo que no sabía cómo agradecerle, que ese día había sido demasiado. Héctor le respondió que no lo hiciera, que no había venido a salvar a nadie. Marisol lo miró entonces, cansada, vulnerable, y dijo algo que lo desarmó, que por unas horas había podido respirar sin sentir vergüenza. Héctor entendió que ese día no había cambiado el mundo, pero sí había cambiado algo pequeño y profundo en ella, y también en él. La noche cayó por completo y con ella llegó un cansancio distinto, no solo físico, sino emocional. Marisol permanecía sentada en el patio, con los brazos cruzados, mirando un punto fijo en el suelo. Héctor se apoyó en la pared frente a ella, sin invadirla. El ruido de la fiesta ya era apenas un murmullo lejano. Se escuchaban grillos y alguna risa suelta desde el interior de la casa. Marisol habló sin mirarlo, como si necesitara decirlo en voz alta para poder creerlo. Confesó que había pasado años sintiéndose un error, una decepción silenciosa para su familia, que nadie se lo decía directamente, pero que se notaba en las miradas, en las preguntas repetidas, en la forma en que comparaban su vida con la de sus hermanas. Dijo que trabajar en casas ajenas le había enseñado a hacerse pequeña, a no ocupar espacio, a no pedir nada. Héctor escuchó con atención, sintiendo cómo cada frase encajaba con lo que había observado durante años sin verlo realmente. Pensó en su propia vida, en cómo el dinero le había permitido evitar muchas humillaciones, pero no la soledad. No dijo eso en voz alta, solo le dijo que no había nada de malo en necesitar compañía, que el problema era un mundo que castigaba a quien no encajaba. Marisol sonrió apenas, cansada, como si esa idea fuera nueva y vieja al mismo tiempo. El día había sido largo, duro, y aún así, por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía que había fallado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está resultando cercana, si en algún momento te has sentido juzgada, invisible o forzada a aparentar algo que no eres, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal Amor Sincero y compartir en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Historias como esta se repiten más de lo que imaginamos. Después de ese momento de silencio compartido, Marisol dijo que debían irse pronto, que su madre estaba cansada y que el viaje de regreso sería largo. Héctor asintió. Se despidieron con respeto, sin dramatismos. La madre de Marisol le tomó la mano una última vez y le agradeció de nuevo, con una mirada que mezclaba alivio y despedida. Héctor sintió el peso de esa mirada durante todo el camino de regreso al coche. Cuando arrancaron, Marisol apoyó la cabeza contra la ventana. No lloró, no habló, solo cerró los ojos. Héctor manejó en silencio, consciente de que ese día estaba llegando a su fin, pero que las consecuencias apenas comenzaban. Sabía que al volver a la ciudad, nada sería sencillo. Las diferencias, la relación laboral, las preguntas incómodas seguirían ahí. Pero también sabía algo más. Ya no podría fingir que Marisol era solo una presencia funcional en su vida. El día había hecho su trabajo. Había removido lo que estaba enterrado, y eso, quisiera o no, ya no tenía vuelta atrás. El camino de regreso se hizo más pesado conforme avanzaba la noche. Las luces del pueblo quedaron atrás, y la carretera se volvió una línea oscura y silenciosa.
Marisol seguía con los ojos cerrados, pero no dormía. Héctor lo sabía por la forma en que respiraba, contenida, como alguien que no quiere dejar salir lo que siente. Él tampoco hablaba. Tenía la mente llena de pensamientos que no sabía ordenar. Pensaba en el lunes, en el departamento, en la rutina que los esperaba. Pensaba en cómo volverían a cruzarse en la cocina, fingiendo que nada de lo ocurrido había tenido importancia. La idea le resultó casi absurda. En un momento, Marisol abrió los ojos y le dijo que al día siguiente tendría que volver a trabajar temprano, que no podía permitirse errores ni rumores. Héctor asintió sin mirarla. Entendía ese miedo. Sabía que para ella equivocarse no era un lujo. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era denso, cargado de todo lo que ninguno se animaba a decir. Héctor sentía una presión en el pecho, una mezcla de responsabilidad y deseo de proteger algo que no sabía si tenía derecho a tocar. El día había empezado con una casualidad y ahora terminaba con una certeza incómoda. No podía desentenderse emocionalmente de lo que había pasado, no porque hubiera hecho un favor, sino porque había visto demasiado, y una vez que se ve, no hay forma honesta de volver a mirar hacia otro lado. Cuando llegaron a la ciudad, ya era de madrugada. Las calles estaban casi vacías y el edificio de Héctor se veía frío, como siempre. Subieron en silencio. Al entrar al departamento, Marisol dejó la bolsa sobre una silla y se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer. No había gestos románticos ni promesas, solo dos personas cansadas, atravesadas por un día que las había superado. Marisol dijo que necesitaba dormir, que al día siguiente hablarían. Héctor aceptó sin discutir. La vio caminar hacia el cuarto de servicio y antes de que cerrara la puerta, le dijo que gracias por confiar en él, aunque fuera un poco. Marisol se detuvo un segundo. No respondió de inmediato. Luego dijo, con una voz baja pero firme, que ese día había aprendido que no estaba rota, solo cansada. Cerró la puerta. Héctor se quedó solo en la sala sin encender las luces. Se sentó en el sillón y pasó las manos por la cara, sintiendo el peso del día completo caerle encima. No sabía qué pasaría después. No sabía si había hecho bien o mal. Lo único claro era que algo se había movido dentro de él, algo que ya no le permitiría seguir viviendo como antes. Ese día no había sido perfecto, ni heroico, ni transformador en apariencia, pero había sido real, y a veces eso es lo único que hace falta para que empiece un cambio. La mañana siguiente comenzó sin ceremonia, como comienzan casi todas las mañanas después de un día difícil. Héctor despertó antes de que sonara el despertador, con la sensación de no haber descansado realmente. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta, repasando escenas del día anterior como si buscara algo que se le hubiera escapado. Desde la cocina llegó el sonido familiar de una taza, apoyándose sobre la mesa. Marisol ya estaba despierta. Él se quedó unos segundos sentado en la cama, dudando. Sabía que cruzarse con ella no sería sencillo. Cuando finalmente salió, la encontró de espaldas, preparando café con movimientos automáticos. Llevaba la misma ropa de siempre, el cabello recogido, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero no lo era. Héctor lo notó en la rigidez de sus hombros, en la forma en que evitaba mirarlo. Se saludaron con un buenos días, casi informal. El silencio volvió a instalarse, pero ahora tenía otra textura. Héctor pensó en decir algo, en romper esa distancia artificial, pero no encontró las palabras correctas. No quería sonar impulsivo ni borrar lo que había pasado. Marisol tomó su taza y se sentó un momento antes de empezar a limpiar. Héctor la observó, consciente de que esa escena cotidiana ya no era inocente. Ambos sabían que algo se había roto y al mismo tiempo algo se había abierto. Fue Marisol quien habló primero. Dijo,
que necesitaba ordenar su cabeza, que no quería que lo ocurrido se malinterpretara. No lo dijo con dureza, sino con cuidado, como alguien que ha aprendido a protegerse. Héctor escuchó sin interrumpir. Ella explicó que agradecía lo que había hecho, pero que su vida dependía de ese trabajo, que no podía permitirse confusiones. Héctor asintió. Le dijo que entendía, que no esperaba nada, que solo quería ser claro también. Admitió que el día anterior lo había removido más de lo que esperaba, que no podía fingir que no había sentido nada. No habló de amor ni de futuro, habló de respeto, de no volver a mirar para otro lado. Marisol lo escuchó con atención, sin bajar la mirada esta vez. Dijo que eso le daba miedo, pero también algo de tranquilidad, porque por primera vez alguien la veía completa, no solo como alguien que trabaja. Se quedaron en silencio unos segundos más. No hubo abrazos ni acuerdos, solo una comprensión nueva, frágil, que todavía no sabían cómo manejar. Héctor entendió entonces que el cambio no vendría de decisiones rápidas, sino de pequeñas acciones sostenidas. Ese día único ya había hecho suficiente. Lo que viniera después tendría que construirse despacio, con cuidado, sin mentiras. El resto del día avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo se hubiera espesado dentro del departamento. Marisol siguió con sus tareas habituales, pero ya no se movía con la misma prisa automática de antes. Se detenía a veces, respiraba hondo, como si estuviera midiendo cada paso. Héctor pasó gran parte de la mañana encerrado en su estudio, aunque no trabajó realmente. Escuchaba los sonidos de la casa con una atención nueva. El roce del trapeador, el agua corriendo, los pasos de Marisol yendo y viniendo. Todo le resultaba demasiado cercano. A media tarde, ella le avisó que necesitaba salir un rato para hacer un trámite personal. Héctor respondió que no había problema, pero cuando la vio tomar su bolsa y dirigirse a la puerta, sintió una inquietud inesperada. No era celos ni posesión, era la conciencia de que cada decisión, por pequeña que fuera, ahora tenía peso. Marisol se despidió con un gesto breve y salió. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero ya no era el silencio cómodo de antes. Héctor caminó por la sala, se detuvo frente a la ventana y pensó en cuántos años había vivido sin cuestionar nada, refugiándose en la rutina para no sentir. Ese día había sido una grieta, y aunque todavía no sabía qué construiría a partir de ella, entendía que no podía taparla como si nada. Marisol regresó al caer la tarde. Traía el rostro serio, pero más sereno, como alguien que ha tomado una decisión interna. Dejó la bolsa, se acercó a Héctor y le dijo que había hablado con una amiga, que necesitaba empezar a pensar en sí misma, aunque eso le diera miedo. Héctor la escuchó con respeto, sin interrumpirla. Ella explicó que no quería seguir viviendo solo para cumplir expectativas ajenas, que el día anterior le había mostrado algo que no sabía cómo nombrar todavía, pero que no quería perderlo fingiendo que no importaba. Héctor no respondió de inmediato. Sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Le dijo que no tenía respuestas claras, pero que estaba dispuesto a caminar despacio, sin promesas falsas. Marisol asintió. No pidió más, no necesitaba más en ese momento. Se quedaron de pie, frente a frente, conscientes de que ese único día había marcado un antes y un después. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ambos habían dejado de mentirse. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer otra vez. El día se cerraba como había empezado, sin anuncios grandiosos, sin certezas absolutas. Pero dentro de ese departamento, algo había cambiado de forma definitiva, y aunque ninguno sabía exactamente hacia dónde los llevaría, ambos entendían que ya no estaban en el mismo lugar emocional que al amanecer. La noche llegó sin ruido, como si también ella supiera que no hacía falta agregar dramatismo. Marisol terminó sus pendientes
y se quedó un momento sentada en la cocina mirando la taza vacía frente a ella. Héctor pasó por ahí, y por primera vez en años no sintió la necesidad de decir algo solo para llenar el silencio. Se sentó al otro lado de la mesa, manteniendo una distancia prudente. Hablaron poco, comentaron cosas simples, casi triviales. El tráfico, el clima, lo cansado que había sido el día. Pero debajo de esas palabras había otra conversación ocurriendo, una que no necesitaba voz. Héctor pensó en la facilidad con la que antes había evitado involucrarse con cualquiera, convencido de que así se protegía. Ahora entendía que esa protección también lo había aislado. Marisol, por su parte, sentía una mezcla extraña de miedo y alivio. No estaba acostumbrada a que alguien la escuchara sin corregirla, sin minimizar lo que sentía. Cuando se levantó para ir a su cuarto, Héctor le deseó buenas noches con un tono distinto, más humano. Marisol respondió igual. Fue un intercambio pequeño, casi insignificante para cualquiera que los viera desde fuera, pero para ambos marcaba algo nuevo, el reconocimiento mutuo sin etiquetas. Antes de dormir, Héctor se quedó un rato despierto, mirando el techo. Pensó en cómo ese día había condensado tantas cosas que normalmente se evitan durante años. La soledad, la culpa, la necesidad de compañía, el miedo a depender. Nada se había resuelto por completo, y eso estaba bien. No necesitaba un final perfecto para entender que algo había comenzado. Marisol, en su cuarto, también permanecía despierta. Pensaba en su madre, en el alivio que había visto en sus ojos, en la vergüenza que por primera vez no había sentido. Pensaba también en Héctor, no como patrón, no como salvador, sino como alguien que había decidido mirar cuando pudo haber seguido de largo. Ese pensamiento la tranquilizó. Ambos se durmieron tarde, cansados, con la sensación de haber atravesado algo importante. El día se cerraba definitivamente, dejando atrás la versión de ellos mismos que había despertado esa mañana. Nada estaba garantizado. Había riesgos, diferencias, miedos reales, pero también había algo que no estaba antes, la certeza de que merecían algo más que sobrevivir en silencio. Y a veces eso es suficiente para dar el primer paso hacia una vida distinta. El amanecer encontró a Héctor despierto otra vez, pero ya no con la ansiedad del día anterior. Había una claridad incómoda, pero honesta. Sabía que ese día marcaría el cierre de algo, aunque no pudiera definir exactamente qué. Cuando salió a la sala, Marisol ya estaba allí, vestida para salir. Tenía el rostro sereno, pero decidido. Dijo que había pensado mucho durante la noche y que necesitaba hacer cambios, aunque no sabía aún cómo ni cuándo. Héctor no la interrumpió. Entendía que ese momento le pertenecía a ella. Marisol explicó que no podía seguir viviendo solo para sostener a otros, que había pasado años apagando sus propias necesidades por miedo a quedarse sin nada. Dijo que el día anterior le había mostrado que no, estaba equivocada por querer más. Héctor la escuchó con una atención absoluta, sin intentar dirigir la conversación. Cuando ella terminó, él dijo algo simple, que respetaría cualquier decisión que tomara y que no usaría su posición para condicionarla. Esa promesa, dicha sin solemnidad, fue más importante que cualquier plan. Marisol asintió. No pidió garantías. Solo necesitaba saber que no estaba siendo observada desde arriba. Antes de salir, Marisol se detuvo en la puerta y miró el departamento una última vez. No con nostalgia, sino con conciencia. Sabía que ese lugar había sido refugio y límite al mismo tiempo. Héctor se quedó a unos pasos, sin acercarse, respetando ese cierre. Marisol dijo que no sabía qué pasaría después, pero que no quería olvidar lo que había sentido ese día. La posibilidad de ser vista sin vergüenza. Héctor respondió que tampoco quería olvidar, que ese día le había recordado algo esencial que había dejado de lado durante años.
No hablaron de amor ni de futuro. No, hacía falta. Se despidieron con un gesto sencillo, sin dramatismo. Cuando la puerta se cerró, Héctor permaneció inmóvil unos segundos. El departamento volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado. Ese día había terminado, pero su efecto seguía vivo. No había promesas ni finales cerrados, solo dos personas que por primera vez en mucho tiempo habían elegido no mentirse, y en ese gesto, pequeño pero firme, había algo profundamente transformador. El resto del día transcurrió sin sobresaltos visibles, pero con un eco constante de lo vivido. Héctor salió a caminar por el barrio, algo que no hacía desde hacía años. Observó a la gente en los cafés, a las parejas mayores sentadas en las bancas, a mujeres de la edad de Marisol cargando bolsas del mercado. Pensó en cuántas historias como la de ella pasaban desapercibidas todos los días. No se sentía un héroe ni alguien especial. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, responsable de su propia humanidad. Entendió que ayudar no siempre era resolver, sino estar presente sin imponer. Marisol, por su parte, caminó largo rato después de salir del edificio. No sabía exactamente a dónde iba. Solo necesitaba sentir el cuerpo moverse, confirmar que seguía siendo dueña de sus pasos. Pensó en su madre, en el alivio que había visto en su mirada, pero también en sí misma, en todo lo que había postergado por cumplir con lo que se esperaba de ella. Ese día no le había dado respuestas claras, pero sí algo que nunca había tenido: permiso interno para hacerse preguntas sin culpa. Ambos, desde lugares distintos, entendieron que la transformación no siempre llega con grandes gestos, sino con una grieta silenciosa que obliga a replantearlo todo. Al caer la noche, Héctor volvió a su departamento y encendió una sola lámpara. Se sentó en el sillón, respiró hondo y aceptó algo que había evitado durante años. No quería seguir viviendo una vida cómoda, pero vacía. Marisol, en 1900, otro punto de la ciudad, se sentó en una parada de autobús y miró su reflejo en el vidrio. No se vio débil ni fracasada. Se vio cansada, sí, pero viva. Ese único día había hecho algo que parecía pequeño desde fuera, pero que por dentro lo había cambiado todo. No había promesas, no había certezas, no había finales perfectos, pero había verdad. Y a veces, la verdad es el comienzo más honesto que una persona puede tener. Si esta historia te tocó, si en algún momento te has sentido juzgada, invisible o forzada a aparentar una vida que no era la tuya, te invitamos a quedarte en este espacio. Suscríbete al canal Amor Sincero, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles acompañarnos. Aquí seguimos contando historias reales, de esas que no siempre tienen finales perfectos, pero sí profundamente humanos.